Bien. Ok, bueno, pues ya la clase está en proceso de grabación. Son las 7:33. Un poco se deja el margen de, digamos, de un tiempo mínimo en lo que todos llegan, la mayor parte de ustedes llegan. Ya tenemos a 14 de ustedes, así que, bueno, son 18, podemos empezar. Y hagamos un cambio aquí de pantalla. Bien, hoy abro una pantalla en blanco, entonces voy a ir armando en la medida que voy hablando. Pero comencemos con algunos de los aspectos o el aspecto final con que se discutió en la clase pasada, es decir, la meta que nos propusimos en cuanto al proceso de toma de decisión de en efecto, invertir o no invertir en un proyecto, desde la perspectiva de un individuo. Así que, ¿cuál es la meta? La meta al invertir. Bien, pues vamos a decir que tenemos dos criterios desde la perspectiva del individuo, ¿no? Vamos a ponerlo así, individuo. Esto es como cuestión de repaso. Dos criterios. Vamos a llamar un primer criterio donde el valor presente, el valor neto presente, net present value, ¿bien? Es decir, vamos a poner las siglas solamente por cuestión de repaso, net present value, que sea mayor que 0. Eso es un primer criterio. Y el segundo criterio, y ahora lo elaboramos otra vez como cuestión de repaso, que el benefit cost ratio, la tasa de beneficio-costo, digamos, sea mayor que 1. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a usar, vamos al primero, el primero. Net present value, como cuestión de repaso, seguir poco a poco enfatizando, subrayando para arraigar el entendimiento, los conceptos. Acuérdense que estamos trabajando ahora mismo con conceptos. Si los tenemos arraigados, ¿se entienden? Bueno, pues eso facilita. Bien, así que el net present value, pues primero que nada, ¿qué es el present value? El valor presente se identifica, ¿cierto?, como BC, valor presente. Ya saben de dónde sale el BC en términos de una gráfica, pero vamos a presentarlo como el valor presente, present value, valor presente. ¿Bien? Y no es otra cosa, en inglés le dicen return, vamos a ponerlo entre comillas, return, y bueno, ganancia, ¿no? Futura, valor presente de la ganancia futura. Bien, ¿cuál es ese potencial de ganancia? Y cuando se habla del valor presente de la ganancia futura, pues necesario aplicarle la tasa de descuento. ¿Bien? La tasa de descuento lo que hace es, a ver si lo escribo bien por aquí, 1 más R. R. ¿Qué es lo que hace la tasa de descuento? Es tener la capacidad de hacer una comparación del valor del dinero, de la ganancia futura con el valor del dinero presente. Es decir, comparar China con China. Sí necesito identificar cuál es mi potencial de ganancia futura. O de ganancia futura, ¿verdad? ¿Cuál es el potencial?
Pero para tomar una decisión razonable necesito traerlo al presente, aplicándole la tasa de descuento. ¿Por qué? Porque lo voy a comparar con el costo de oportunidad. El costo de oportunidad que implica aquello que yo dejo de ganar hoy. ¿Bien? Acuérdense que el costo de oportunidad es igual al sacrificio. Aquello que yo dejo de ganar. Lo que dejo de ganar. Bien, en el presente. Por eso es que tengo que comparar hoy con hoy. Bien. Hoy con hoy, pero el hoy de número 1, AC, con el hoy número 2, en el tiempo futuro, traído al presente. ¿Bien? Así que se le aplica la tasa de descuento. Y la tasa de descuento es el principal más la tasa de interés de lo que yo podría ganar en un futuro. En cuanto al ratio, costo-beneficio, la tasa de costo-beneficio, si se acuerdan, como cuestión de repaso, también, otro criterio, vamos a ver, sería el beneficio BC, presente, BC sobre 1, así que voy a escribirlo por aquí, vamos a ver cómo lo dibujo, BC, detallita, BC sobre 1, la tasa de descuento, poner esto bien, bien, sobre, por eso es una tasa, ratio, sobre AC. Y esta comparativa, esta comparación, esta tasa ideal que sea mayor que 1. ¿Ven? Para poder tomar una decisión razonable, racional, informada. ¿Okay? Así que como cuestión ligera de poner conceptos en perspectiva, usted tiene que sí, inicialmente uno dice voy a invertir en un proyecto, pero voy a comparar beneficios y gastos. Bien, así que yo voy a poner por aquí que no solo va, que bueno, claro, no solo basta con la comparación de, vamos a poner 2 puntos, y vámonos por aquí. Beneficio sobre gasto. ¿Bien? No solo basta el beneficio futuro, sobre el costo de oportunidad, sino que hay que ser un poco más incisivo, un poco más racional, más honesto con usted mismo, y buscar la ganancia futura con la adjudicación de la tasa de descuento, lo que está arriba escrito. Vamos a poner aquí paréntesis. Sí. Sobre el costo de oportunidad. ¿Bien? Sobre el costo de oportunidad. Así que no solo basta con mirar beneficios y gastos, la ganancia futura sobre el costo de oportunidad, sino la ganancia futura adjudicándole la tasa de descuento que se convierte en el valor presente. El valor presente es este concepto, ¿no? Relativo al costo de oportunidad. ¿Bien? Y que si el valor presente es mayor que 0,
Si el valor presente es mayor que 0, pues se toma la decisión. Pero por lo menos se considera, una cosa es tomar la decisión, otra cosa es inicialmente considerarlo, que el valor presente el valor neto presente, el valor presente neto, pues si, por lo menos si es igual a 0, quiere decir que el valor presente neto, si es igual a 0, es considerable. Y voy a escribir por aquí. ¿Cuál es el criterio? Okay, la fórmula, vamos a ponerla así. Vendría a ser B C sobre 1 más R. Entonces, la ganancia futura, el valor presente de la ganancia futura menos AC. Ahí, por eso es neto. El valor presente de la ganancia futura menos el costo de oportunidad. ¿Bien? Ideal que sea mayor que 0. Pero, si al menos es igual a 0, se puede considerar. ¿Bien? Se puede considerar. ¿Bien hasta ahí? Bien. Así que, recuerden, seguimos armando criterios. Como cuestión conceptual, voy a escribir por aquí un tercer criterio. Nada nuevo, es una perspectiva conceptual que ya la hemos hablado. Así que vamos a poner un tercer criterio. Este proceso de pregunta, ¿alguna pregunta? En ese proceso de toma de decisiones racional, recuerden que en economía se considera que como consecuencia, algo natural, de una inversión va a procurar mayor beneficio. Yo voy a invertir si genera beneficio. Bien, y la capacidad que tiene el individuo de aumentar el consumo en economía se considera como el beneficio ulterior. Se mide, es un mecanismo de medición. En términos agregados, pues es el nivel de consumo de la sociedad. ¿Bien? Así que, ¿dónde queda la capacidad de mayor consumo? ¿Invirtiendo en el proyecto o no invirtiendo en el proyecto? Bueno, pues es un criterio. ¿Bien? En la medida que el individuo genera mayor alza en ganancia neta, importante, pues entonces aumenta su capacidad de consumo. Y ese es un criterio razonable que uno, de la medida que va estudiando economía, ¿no? Lo asume como una meta. Yo le hago un asterisco a este concepto. Vamos a ponerle, sí, una estrellita por aquí, pero desde perspectiva de un asterisco. Porque se habla del consumo de bienes y servicios. Bien. Hay otros aspectos que también muestran calidad de vida. El ocio desde la perspectiva creativa. El ocio no es otra cosa que descanso. Por ejemplo, en una sociedad como Suecia, se mide la capacidad de la toma de vacaciones, que al final es un servicio, del ciudadano. Y vacación quiere decir tomar tiempo libre, puede ser que salga, que viaje o que se quede en su propia casa.
pero que tenga la capacidad del descanso. ¿Bien? Así que no solo se trata de consumir bienes, basta con tener esa capacidad de regodeo, porque el descanso trae creatividad y estamos en una época moderna de la economía donde la creatividad tiene un valor. ¿Bien? Así que hay otros criterios, que no vamos a entrar en ello ahora, pero hay otros criterios que sería favorable que lo mantuvieran como nota al calce. Bueno, vamos a ver. Que vamos construyendo, vamos a continuar con nuestro cuento. Esto es al final un cuento. Un cuento para llegar a unas conclusiones, un cuento racional. Así que tenemos la perspectiva de la toma de decisión de invertir, de inversión, por parte del individuo. Y ahora vamos a hacer la comparativa, la comparación versus la economía. Y claro, la economía no toma decisiones, ¿no? Pero desde la perspectiva no del individuo, sino de la economía. La economía queriendo decir del agregado o del agregado o impacto a la sociedad. Bueno, ¿y quién toma decisiones por lo general con relación a una inversión que tenga impacto a la sociedad? Por lo general, no es el único. Toma decisiones el gobierno, ¿no? Aunque haya un joint venture y entre la empresa privada en el gobierno, al final es una decisión del gobierno el que toma decisiones. Y dije por lo general. Dije por lo general porque le voy a hacer una tablita ahora mismo aquí. Algunos de ustedes que conocerán que una economía, cualquier economía, se divide en 4 sectores. Vamos a ver. Voy a dibujar. Tiene el primer sector, el segundo sector de la economía, el tercer sector de la economía y el cuarto sector. Vamos a ver. ¿A qué se le alude al primer sector de la economía? Algunos de ustedes saben. ¿Cuál es el qué? Perdona, profe. Sí, ¿a qué se le hace alusión al primer sector de la economía? Algunos de ustedes saben. El sector privado. Sí, podemos llamarlo realmente el sector de gobierno. ¿Ven? El sector de gobierno. En el segundo sector, pues, digamos, sector privado. Titubeo privado, porque se pueden intercambiar. ¿Cuál es el primer sector? ¿Cuál es el sector? El primero, si es gobierno, si es privado, pero desde la perspectiva de el rol del gobierno, tradicionalmente se le piensa al sector del gobierno como el primer sector, porque el rol del gobierno al final es por velar la calidad, el bienestar de la sociedad. Así que por eso está ahí en primer lugar. ¿Y el tercer sector cuál es? Vamos a ver. El filantrópico. Sí, sector filantrópico. ¿Qué es filantrópico? ¿Qué es un filántropo? ¿Cómo se llama el de Microsoft, Bill Gates? Un filántropo. O el sector sin fines de lucro. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es un filántropo? Una gran palabra. Dice mucho. Idea. A ver.
Estoy grabando, ¿verdad? La clase. Sí. Sí, sí. Ok, pues filántropo es... Filántropo, bueno, filántropo es una persona Gracias, que, Dani. que hace beneficencia, que ayuda. Que ayuda, que dona, son donantes, ¿no? Porque si yo dono, sí tengo con qué donar. Así que, por lo general, hay un sector filantrópico que pertenece al sector privado, pero su organización dona, ¿no? Comparte aquello que generó en el sector privado y lo comparte para ofrecer servicios a la población. Bien, y también aquí están las entidades sin fines de lucro, que son las que ofrecen ese servicio a la donación y dependen de su sobrevivencia de la filantropía. ¿Bien? Así que importante. El cuarto sector es el sector ilícito. Ilícito de la economía. Ilícito. ¿Okay? Ideal que el primer sector tenga un tamaño considerable, pero no excesivo. Ideal que el segundo sector sea poderoso. Bien. El tercer sector, por lo general, en una economía saludable, digamos que va creciendo poco a poco. Y una economía saludable es ideal que el cuarto sector sea, siempre va a haber contrabando. Los que han cogido la clase de economía saben bien que desde el primer momento, la clase de economía, de historia económica y social de Puerto Rico, saben que desde el primer momento en Puerto Rico ha habido necesidad de contrabando para la sobrevivencia. Algo parecido pasa hoy, que se contrabandean bienes. Profesora, ilícito, usted dice con ilícito refiriéndose a cosas específicamente ilegales o economía subterránea. Bueno, es lo mismo. Vamos a ver. ¿Por qué es ilícito el cuarto sector? Por definición, es ilícito porque genera ingresos y no paga contribuciones. Esa es a lo que pertenece el sector ilícito. ¿Ven? Ya sea porque trae mercancía al país y no paga contribuciones de impuestos en aduana, ya sea porque genera ingresos y no paga contribuciones. Ahora, que se hace doblemente ilícito porque ese bien que se intercambia está prohibido, como la droga, bueno, pues entonces lo hace doblemente ilícito. ¿Ven? Que está prohibido el contrabando de armas, lo hace doblemente ilícito. Pero para que tengan una idea, tan sencillo como le digo, vender perritos en la número 2 es ilícito, a menos que lo tenga legalizado de su negocio de venta de perros de raza, pero si no lo tiene formalmente presentado ante el Departamento de Estado, pues es ilícito. ¿Bien? Eso no quiere decir que todos los negocios de la número 2 sean ilícitos. Deben tener sus permisos y pues tienen la mala suerte que un policía los para y no tienen los permisos, pues los multan. ¿Bien? Eso no quiere decir que yo esté en contra de la venta de perritos o qué sé yo, pero es gente buscando sobrevivencia porque no le da el dinero. Entonces, eso es un factor en la economía de Puerto Rico donde este sector, vamos a cambiar de color, es gigante. Este sector se asume tan grande como el gobierno. Y eso no es deseable en una economía, porque eso quiere decir que el sector privado no está absorbiendo a la población. Entonces hay un fallo en la estructura de la economía del país. ¿Bien? Vamos a decir que el verde representa más o menos, ¿no? La situación en Puerto Rico tiene en Puerto Rico un sector privado que se está contrayendo,
bien, que depende, que en su mayoría de la generación de esa producción es foránea, de capital absentista, que a pesar de la ley 7, bajo Fortuño, el sector de gobierno es gigante, y bueno, hay un problema también ahí porque no puede depender una economía del empleo que genera el sector de gobierno, es demasiado grande. Bien, ahora, no se puede desemplear gente y simplemente tirarla a la calle. ¿Cómo se adiestra gente que lleva años en una posición en el gobierno para que el sector privado la absorba? Bueno, que el sector privado no la está absorbiendo. Por eso es que tenemos un sector ilícito tan grande. No es que haya maldad. Es que me la estoy buscando para poder sobrevivir. ¿Bien? En Puerto Rico el tercer sector ha ido creciendo. Por ejemplo, ahí están las cooperativas, ciertamente, y bueno, los filántropos, las fundaciones. Ok, así que ¿por qué estoy aquí? Le quise decir que cuando se toma la decisión de invertir por parte del gobierno para beneficiar el agregado, el impacto en la sociedad, también hay el tercer sector, también es otro agente que toma decisiones para invertir desde la perspectiva del impacto social. Bien, solamente como nota al calce. Tan importante es uno como el otro. Evidentemente, el rol mayor lo tiene el gobierno. ¿Okay? Así que eso es como nota al calce. Bueno, vamos a seguir por acá. Así que vamos a especificar el criterio del individuo desde la perspectiva razonable. Hay dos criterios. Hay dos factores, no criterios. Ya hablamos de los criterios, que es aquí, estos dos criterios. Ahora, dos factores que impulsan a la toma de decisión del individuo. Primero, dos factores que tengo. El valor del dinero, el precio del dinero, el valor del dinero que se mide a través de la tasa de interés. Bien, la tasa de interés. Desde la perspectiva del banco, tengo $1,000 hoy, lo pongo en el banco y va a ganar una tasa de interés. Bien. Voy a llamarle a esa tasa de interés, pues eso mismo, tasa de interés, pero voy a poner por aquí R1. No, R1 no, le voy a poner simplemente RI. Es un adorno, no es necesario. Estamos hablando de tasa de interés, ya mismo explico. Así que dependiendo de la tasa del interés, es que voy a poder saber cuál es mi costo de oportunidad y también voy a poder tener la capacidad de adjudicarle el descuento, la tasa de descuento a mi ganancia proyectada, a mi ganancia futura como individuo. Ahora bien, el segundo factor para tomar una decisión es el beneficio al individuo. Individuo se mide en ganancia. Recuerde que en economía ganancias Y, vamos a decir que todavía para ser más incisiva en ganancia neta. ¿Bien? En ganancia neta. Ahora bien, en términos de la comparación con economía, el criterio es el mismo. El criterio es el mismo. Pero hay un pero. Ok, vamos a ver. Cambiar de color aquí. Ok. Criterios y factores para toma de decisión. Decisión de invertir desde
la perspectiva de la economía. Bueno, pues estoy diciendo que es el mismo, pero con la particularidad que, vamos a ver, sí se mide el valor del dinero, pero la tasa de interés que se va a usar es la tasa del mercado. Entonces lo voy a escribir así, la tasa de interés, la tasa del interés en el mercado. Y me voy a un momento arriba para especificar aquí la tasa de interés del banco. Bien, del banco. Y aquí la tasa del interés en el mercado. Entonces vamos a llamarle esta MI, interés en el mercado. Vamos a llamarle aquí. ¿Están conscientes que hay diferentes tipos de tasa de interés? Vamos a hacer un repaso acá, por aquí. La tasa de interés base es la tasa del mercado. ¿Y a qué se refiere esto? O vamos a decir que sí, la tasa de interés base es la tasa del mercado. Pues, por ejemplo, ¿quién establece la tasa de interés base? ¿Alguien sabe? El FED. Sí, el FED, la Reserva Federal de Depósitos. Okay. Así que establece la tasa de interés base, tasa de interés base. Y de ahí en adelante se desprenden un sinnúmero de tasas de interés. Por ejemplo, ahí están los bancos estatales, por ejemplo, el Banco de Desarrollo, el Banco del Desarrollo Económico de Puerto Rico, ¿no? Así se llama, voy a dejar así, el Fomento, ¿bien? Que establecen una base de interés, pues, por ejemplo, para la generación de bonos, los bancos comerciales. Aquí estamos hablando del banco comercial, el valor del dinero en la tasa de interés para que el individuo decida invertir. Los bancos comerciales, bajo los bancos comerciales usted tiene las tasas hipotecarias, tiene interés de autos, tasa de interés, vamos a ponerlo así, o lo pongo como interés de autos, de interés de tarjetas de crédito, todas varían. Vamos a ver si subo aquí un poquito. A ver qué más. También tiene las cooperativas, tienen su propia tasa de interés, pero se desprenden todas de la tasa base, la tasa del mercado. ¿Bien? Así que en economía se suele usar como, al tomar decisiones por parte del gobierno, se utiliza esa tasa del mercado base. Y el otro criterio o el otro factor vamos a llamarlo, bueno, pues también el beneficio, pero en vez de que el beneficio sea ganancia, el gobierno no debería estar pendiente a que si genera ganancia, como el sin fin de lucro, su móvil no es la ganancia, sino es el bienestar de la sociedad, el welfare, ¿okay? El welfare. Ahí está la ganancia del gobierno. Atención, un puente que se vaya a construir tiene que tener un propósito que beneficie a la sociedad. El propósito no puede ser darle un contrato al contratista y que genere un favor político.
Bien, ahí hay un problema. El puente no se construye para darle un contrato a alguien. Ese no es el propósito. Se construye para que la gente pase y así evite cruzar la avenida. Eso pues se pone en cuestión en Puerto Rico, ciertamente. Aquí usted está también, en la medida que estamos avanzando en los criterios teóricos de lo que se debe y no debe hacer, le va a ayudar a poner en perspectiva, al menos cuestionar toma de decisiones de los gobiernos en Puerto Rico año tras año, en administración tras administración. Y de esto se trata su proceso, ¿no?, de aprendizaje, informarse de una manera racional para poder tener criterio propio de que si en efecto esta decisión se está haciendo con base racional de beneficencia a la sociedad, o le presentan un cuadro que se puede decir un cuadro populista que trata de impresionar pero sin la sustancia. Entonces ahí se cuestiona, ¿no? Se cuestiona constantemente. Profesora, Diga usted. o ya que usted menciona ese ejemplo del puente, yo pregunto, para tratar de minimizar o evitar eso de los contratos, ¿hay forma que el mismo gobierno pueda tener su propia empresa de construcción? Y así evitar como que el darle un contrato a una empresa privada. Sí, lo hay. Eso se llama voluntad política. Bajo Tocqueville eso ocurrió, se llama, y se estableció empresas de Estado. Bien. Pero ya entonces ahí pasamos a una cuestión ideológica. Si debe estar en manos de la empresa privada o debe estar en manos del Estado. Y puede ser un criterio en balance. Evidentemente se toma la decisión a favor de la empresa privada desde la perspectiva que la empresa privada funciona con mayor nivel de eficiencia, pero lo que ocurre es que hay una contraposición, hay una juxtaposición en esa toma de decisión. ¿Y cuál es? Repítame eso, por favor. Hay una contradicción en el proceso de toma de decisión. La empresa privada, le voy a dar un ejemplo bien concreto, la empresa privada funciona por el móvil del lucro. La empresa privada no va a invertir por beneficencia, eso es racional, eso es normal. Bien, su móvil es el lucro. El gobierno, su móvil, debe ser el servicio a la sociedad. Bien, entonces, en la medida que el gobierno contrata, adjudica a la empresa privada el servicio de algunos, la oferta de algunos servicios, sobre todo los esenciales, pues se presta a un conflicto, bajo la administración, digamos, pasada, que estuvo Julia Kelleher, la intención de la reducción de todos estos cambios que hubo en el Departamento de Educación, donde se redujo la cantidad de escuelas para hacer el proceso según su criterio de mayor costo-beneficio, literalmente. Pero el beneficio, ¿cuál era? Que se le iba a adjudicar a la empresa privada el manejo de las aulas, de los salones. Y bueno, y que pues en la medida que la empresa privada tiene más niños por salón, pues más ganancia tiene. Bien, dado todos los arreglos que se den. No hay forma que la empresa privada pueda ser la responsable de la enseñanza pública del país. Es una contradicción extraordinaria. No puede ser el lucro lo que mueva la educación del país. Eso no existe, ¿no? Digo, existe, pero es una contradicción. ¿Bien? Así que, Dani, para poder contestar tu pregunta, sí hay formas, bajo Tocqueville se generaron una serie de empresas
en ese momento histórico donde había una necesidad de proveer un servicio para darle fuerza a la producción local, y el Estado se organizó para ofrecer, si se acuerdan aquellos que lo tomaron, una empresa de cartón. ¿Por qué? Porque no había cómo empacar los bienes y distribuirlos, así que necesitaban cartón para hacer cajas. Una empresa de cristal, no había cómo empacar el agua y la leche para distribuirla, así que ese era un mecanismo para hacer botellas. Una empresa de cuero para hacer zapatos, porque no había, en el país estaba bajo una situación paupérrima. Una empresa de arcilla para hacer los ductos de agua, los conductos de agua, para luego de hacer las represas, distribuir el agua para fomentar la agricultura en torno a esas represas. Y una empresa, todas del gobierno, de generación de cemento. Bien, entonces ahí tienen un ejemplo. Bien, eso ayuda, Dani. Contesto tu pregunta. Sí. Ok, pues vamos a seguir. Aquí mirando el reloj. O sea, supuse que el gobierno sí podría, pero como, pues porque por ejemplo el gobierno provee diferentes servicios como la autoridad, pero puso ese ejemplo en perspectiva y pues lo pensé como que nunca había visto si el gobierno tenía una empresa, por ejemplo, de infraestructura y pues me creó la duda, pero sí. La puede tener. Todo depende de la intención del gobierno, cómo el gobierno, cuál es su política pública, cuál es su ideología de política pública, todo depende. Nosotros, nuestro gobierno, independientemente de rojo o azul, ha tenido una política de alejarse de que el gobierno sea el que provea este tipo de servicios. ¿Ven? De hecho, profe, perdonando que cuestione otra vez y le tome tiempo. No, al revés, de eso se trata la clase, se enriquece. Adelante, lo agradezco. Es probable, digo, no sé si ya está en efecto, pero creo que ya en junio empieza el contrato de Luma. Entonces, ¿qué repercusiones puede tener eso en el gobierno? Porque la autoridad es una entrada de dinero para el gobierno, ¿no? Ahí tienes un gran ejemplo de nuevo, de pasarle al sector público, al sector privado, un servicio esencial, pero para todos los efectos razonables, eso es un contrato que le favorece a la empresa, no le favorece a Puerto Rico, no le favorece al gobierno, no le favorece a la sociedad. Es leonino, un contrato leonino. Todavía yo no entiendo, así que si me preguntas no te lo puedo contestar, ¿cuál es la razonabilidad? ¿Ah? Sí, la razón por la que se está haciendo el contrato. No. Hay un grupo, ¿no?, de la sociedad civil que está pidiendo que se cancele el contrato, que se derogue esa otorgación. Y bueno, por toda una serie de fallas que hubo en el proceso de adjudicación del contrato de por sí, además de que en ocasiones se hizo tras bastidores, ¿no? Pero entonces ya volvemos al factor, que no hemos hablado de eso, corrupción. Pero bueno, con la complicación de que se ha legalizado la corrupción en Puerto Rico. Y eso pues, tomaría de nuevo voluntad política para desregularla. Eso es otro curso. Así que, ¿qué va a pasar con Luma? No, está sobre la mesa ahora mismo y recuerde, esto no es, o sea, nosotros hemos estado gobernados por dos bandos que se parecen mucho y han tomado decisiones una tras otra, y no voy a decir que unos más que los otros, ese no es el punto ahora,
al final estamos donde estamos. Si uno mira el macro no es positivo. Entonces hay que cuestionar, definitivamente hay que cuestionar una y otra vez. Okay. Así que cuando vamos a regresar aquí, y Dani, no te excuses por hacer preguntas. En la medida que se van haciendo más preguntas y hay mayor interacción, la clase se enriquece más. Así que gracias. A veces una pregunta me lleva a otra y me... Bien, bien. María. Así es. Pero está bien, gracias. Bien. Así que este beneficio, este bienestar social, si se acuerdan que lo mencioné, pues se mide por lo que se llama el Internal Rate of Return. ¿Y cuál era la parte algebraica del Internal Rate of Return? Es el beneficio futuro. Bueno, ahora que voy a hacer una expresión algebraica, le voy a quitar este punto para que no esté inciso, ese tipo bullet. Vamos a ponerlo aquí. Menos el costo de oportunidad sobre el costo de oportunidad. Y yo le había mencionado que esto no era otra cosa que el cambio porcentual. Volvemos a... ¿Quién fue? Yo creo, no me acuerdo ahora, Reinaldo. Me preguntó si esto era comparable a la elasticidad. ¿Quién me preguntó eso en la clase pasada? Yo mismo. Ah, pues dale. Pues vamos. Quiero hacer una aclaración con relación a eso. Ok. Vamos a poner por aquí una esquinita de su clase de micro. Bueno, y en macro también. La elasticidad. Se parece, Dani. Me quedé pensando. Pero la elasticidad, déjame ver si puedo contestarla. Yo creo que era porque la elasticidad era una razón entre los porcientos de dos variables. Exactamente. Gracias. Muy bien. Sí, me percaté luego, sí. Sí, pues vamos a hacer algo aquí. Vamos simplemente como cuestión de repaso. Cuando uno estudia elasticidad de la oferta y elasticidad de la demanda, vamos a coger cualquiera de los dos. Ciertamente es una razón. Acuérdense que en matemáticas, en términos cuantitativos, el delta implica cambio. Así que cambio, aquí tiene un cambio. Bien, de una cifra a otra cifra. Entonces, ¿cuánto es el cambio, digamos, en la cantidad, quantity, de la demanda, del consumo? Vamos a ponerlo por aquí, ¿ven? Solamente. Y sobre otro cambio, en el caso de la elasticidad de la demanda, el cambio en precio de una cantidad a otra. Entonces, esto va a generar, en efecto, pues sí va a generar una razón, un valor, pero que mide cambio sobre cambio. Aquí mide cambio sobre un valor fijo. Entonces, no del todo estoy midiendo la respuesta del patrón de la demanda dado, perdón, en la elasticidad se está midiendo cuál es la respuesta del patrón de consumo cuando cambia el precio, o cuál es la respuesta del patrón de oferta de producción cuando cambia el precio en equilibrio. Aquí no se está mirando ese comportamiento. Aquí se está mirando un poco más, por eso esto, elasticidad, cuánto se estira. Aquí se está mirando cuánto es el cambio porcentual. El cambio porcentual. Es decir, mi ganancia es de 10 bruto. Mi costo de oportunidad es de 5 sobre el costo de oportunidad. Bueno, en este caso, 5 sobre 5. Así que 1 es 1 llevado al por ciento. Aquí 1 llevado al por ciento, 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 1 llevado al
el beneficio interno, la tasa de beneficio es del 100%. Aquí hay un cambio donde se duplica, ¿no? Invertir el costo es 5, tengo un potencial de generar 10, la tasa de un 100%. ¿Bien? Otra manera, 4 menos 3 sobre 3, para no llevarlo a un 100, sobre 3. Pues tengo un tercio. Bueno, pues aquí el internal rate of return es de un 33%. Bien, ¿quedó aclarado ese aspecto? Importante. Bien, así que este concepto vamos a volver a él. ¿Qué hora es? Bien, vamos a volver a él y vamos a cambiar de pantalla un momento. Y un otro aspecto importante, solamente como recordatorio porque está presente siempre, ¿y cuál es? Recuerden, los recursos de producción que se va al tomar una decisión de invertir, quiere decir que se va a utilizar unos recursos de producción que son limitados, eso sea el individuo o la economía. Pero ahora vámonos ahora desde la perspectiva económica. Mantener esto en perspectiva es muy importante porque, acuérdense, en inglés se dice allocate. En español sería adjudicar. Es una toma, adjudicar. Es una toma de decisión, adjudicar a dónde yo voy a emplear esos recursos de producción. Limitados. Bien, eso es una toma de decisión. Así que, ¿qué hemos estado viendo? Que tenemos un proyecto. Vamos a llamarle proyecto 1. Tenemos un proyecto y le voy a llamar proyecto 1. Y hasta ahora hemos visto que cuando tenemos un proyecto tenemos una toma de decisión, sí o no. Sí o no. Bien. O es sí, se toma la decisión que sí, o la otra opción es no. Vamos a ver. Voy a poner esto bien. Bien. ¿Cómo se hace? Ya lo sabemos. Se evalúa en los dos criterios. Se evalúa, vamos a poner por aquí, si el NPV, el Net Present Value, es mayor que 0. Y 2, si el Benefit Cost Ratio, la tasa de costo-beneficio, es mayor que 1. Sin ir o sea, me refiero a esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí, estos dos criterios. Ok. Vamos a suponer que que se decide que sí, que vale la pena. Ahora, en la economía, desde la perspectiva del gobierno, yo tengo que evaluar otro proyecto, por lo menos un segundo proyecto. Bien, vamos a llamarle 2 y se va a evaluar de la misma manera. Un sí, lo hago o no lo hago desde la perspectiva de medir su costo-beneficio, su net present value. Así que vamos a ver. Aquí tengo un sí o tengo un no. Tengo un sí o tengo un no. Okay. Y vamos a decir que se evalúa. Y en efecto resulta que este segundo proyecto, el NPV comparado consigo mismo, en efecto, es mayor que 0 y el costo-beneficio, la tasa de beneficio-costo, ratio, es mayor que 1. Así que también vale la pena, relativo a sí mismo, ¿no? Estoy comparando lo relativo a ese proyecto. Así que de repente aquí tengo una decisión que tomar.
O proyecto 1, vamos a llamarle a este, o proyecto 2. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que se va a tomar en consideración, primero que nada, se va a tomar en consideración ese factor del valor del dinero, ¿no? Relativo a la tasa de interés en el mercado. Bien, así que vamos a utilizar por aquí, déjeme bajar esto. Epa. Cafecito. Gracias. Profesora. Café caliente. Dime, ¿quién me habla? Laura. Tengo una duda. Habían mencionado que cuando el net present value es igual a 0, se puede considerar el proyecto, pero cuando es benefit cost ratio, ¿qué pasaría si es igual a 1 en vez de mayor a 1? ¿También se consideraría? Buena pregunta, excelente pregunta. Aquí lo que estás diciendo es que mi beneficio presente relativo al el costo de oportunidad es 1, ¿no? 1 a 1. Bueno, excelente pregunta, porque la toma de decisión entonces viene también que el otro factor que influye, que es el beneficio social que tiene, el internal return, el rate of return. Y ahora voy a eso es lo que quiero culminar con el día de hoy. Internal rate of return, que viene a ser el beneficio social, la medición del beneficio social. Bueno, entonces, voy a eso, Laura, voy a contestar tu pregunta en unos minutos. Así que muy buena observación. Voy por aquí. Entonces, tenemos que estoy ordenándome un momento. Bien. Tenemos que en el criterio, en el proyecto 1, tenemos que el net present value es, vamos a partir de la premisa de mayor de 0, simplemente vale la pena. Vale la pena tomar la decisión y que el ratio, el beneficio-costo, la tasa de beneficio-costo también vale la pena. Y recuerde que este benefit rate, cost ratio es el BC sobre 1 más, y voy a utilizar, es la tasa de interés, pero en el mercado, para diferenciarla del individuo, sobre AC, ¿bien? Sobre el costo, y ese sería la tasa de beneficio-costo. Mayor que 1, no 2, mayor que 1. Bien. Mayor que 1. Entonces, voy a llamarle este del proyecto 1, Bien, entonces, acá me voy a ir al proyecto 2. Sí. ¿Y con qué cuento? Bueno, pues nada, la misma evaluación, donde tengo que el NPV 2 es mayor que 0, vale la pena, y tengo una comparativa de un BC sobre 1 más, vamos a llamarle la tasa de interés futura, la tasa de descuento a precios del mercado del proyecto 2 sobre AC 2. Y tenemos también que, como cuestión de recordatorio, que el valor presente no es otra cosa que el BC sobre 1 más M menos AC.
¿verdad? Menos AC, por eso es que se prefiere que sea mayor que 1, le llamo aquí 1. Y acá tenemos que sería el BC del 1 sobre 1 más M 1 del proyecto 2, aquí va 2, perdón, 2 menos el costo de oportunidad AC del proyecto 2, ideal que sea mayor que 0, aquí mayor que 0. Okay. Para decidir entre uno o el otro, desde la perspectiva estrictamente del valor del dinero, llevándolo aplicándole la tasa de descuento según el interés en el mercado, por lo menos, necesitamos hacer la comparación que el costo de oportunidad del proyecto alterno, el proyecto 2, por lo menos sea parecido, si no igual, pero parecido, similar al beneficio futuro del valor presente del proyecto 1. Bien, el proyecto, un puntito aquí, vamos a ponerlo aquí, el proyecto 1. Así que por lo menos, esto es para hacer una comparativa entre los dos. El costo de oportunidad del proyecto alterno, el número 2, en una comparativa con el valor presente del beneficio futuro del proyecto 1. Bien, ahí se toma una decisión. Se considera que ambos son buenos si hay una similaridad. Ahora, si el beneficio, C1 más, o sea, diciendo, el valor presente del beneficio del proyecto 1 es mayor que el costo de oportunidad del proyecto 2, se toma la decisión entonces de realizar el proyecto 1. ¿Bien? Eso es desde una perspectiva racional, matemática, cuantitativa, desde la perspectiva de la tasa del interés, del precio, del valor del dinero con la tasa de interés del prevaleciente en el mercado. Ahora, vamos a este próximo criterio, importante porque estamos hablando desde la perspectiva de la economía. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver si lo puedo trabajar con caligrafía más bonita. ¿Cuál de los dos proyectos genera mayor beneficio social? Y ahí es la toma de decisión, por último. Vamos a decir que, voy a poner aquí el asterisco, ¿cuál de los dos proyectos genera mayor beneficio social? Es decir, ¿cuál tiene un mayor, y lo pongo con las siglas en inglés, un internal rate of return? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner un escenario muy, muy sencillo, completamente hipotético. Vamos a llamarle este el proyecto 1. Vamos a llamarle este el proyecto 2. Saben que la aritmética es BC menos AC sobre AC. Y bueno, voy a decir que el proyecto 1 genera 6 puntos, 6.000 millones, 6.000 dólares, 600.000, no importa, ¿no? 6 relativo a un costo de oportunidad, el del proyecto 1,
sobre el costo de oportunidad. Así que tiene un 6 menos 4 es 2 sobre 4. Así que tiene que hay un 50% de beneficio medible de costo de oportunidad. La tasa de internal rate of return, la tasa de ganancia interna. Vamos a ponerlo en español. Por aquí. Internal rate of return. Vamos a decir que es lo mismo, la tasa de ganancia interna desde la perspectiva del beneficio. Ahora lo arreglo. Beneficios sociales. Bien, vamos a arreglar esto por aquí un segundito, ponerlo bonito. Aquí. Okay. Vamos a ponerlo por acá. Más espacio. Ahí está. Ok, vamos ahora a adjudicar otros valores. Entonces tengo que acá tengo 5 menos 3 sobre 3. Bueno, pues tengo 2 tercios, que es 66%. ¿Ok? ¿Cuál de los dos genera mayor beneficio con relación a su tasa de ganancia interna desde la perspectiva social? Bueno, pues aquí está la contestación. ¿Bien? Por consiguiente, este criterio, Laura, contesta la pregunta. Cuando hay una similaridad entre uno y el otro desde la perspectiva monetaria, trayéndolo con su tasa de descuento al presente, entonces se toma esta decisión. Si los valores, que ya eso es otro análisis que no estamos ahora entrando, un valor, por ejemplo, en este segundo criterio, en este segundo escenario, donde en efecto un proyecto se prevé que tiene un beneficio mayor presente, que el costo de oportunidad. Si se acuerdan, al comienzo de la clase pasada, en los criterios que le obtuve, hay 2 escenarios teóricos. Uno es el Pareto, el escenario Pareto, y el otro, voy a buscarlo por aquí. Me escapa el nombre un momento. Bien. El Calder-Hicks, donde en efecto hay un costo de oportunidad, se estudia sobre sobre qué parte de la población recae el beneficio, sobre qué parte de la población recae el costo, y se busca mitigar aquellos que salen perdiendo para que no sea antipático el proyecto. ¿Y cómo se mitiga? Bueno, ahí la creatividad y que, bueno, definitivamente no sea soborno. Así que por un lado tiene un escenario que se busque donde haya una sinergia de un win-win-win escenario, empresa privada, gobierno y sociedad, o cuando en efecto hay un sector de la población que no sale del todo beneficiado. Entonces, ¿cómo se busca mitigar? Así que un alcance para poder atender esa otra parte de la población. Hay la sensibilidad y la atención del gobierno que en efecto busca la beneficencia de la población. ¿Ok?
Por último, muy brevemente, y si acaso lo retomamos en la próxima, pero no quiero dejar de terminar porque es el concepto final, y aquí mismo lo dibujo. Desde la perspectiva teórica, hay una gráfica que todos tienen que haber estudiado en micro y en macro. Bueno, pero sobre todo en macro, que es la gráfica que se llama la frontera de posibilidades de producción. A ver, frontera de posibilidades. Bien, la Production Possibilities Frontier. Bien, vamos a dibujarla. Es bien sencilla, es teórica, ¿no? Una curva, es convexa, una barriguita, pimpona. Entonces, ¿qué dice? A ver si se acuerdan del ejemplo de macro. Había robots en una esquina y pizzas en la otra esquina, por lo menos si se dejan llevar por el libro de McConnell. Entonces, dice, esta es una sociedad y dentro de la barriguita están todos los recursos de producción disponibles ilimitados, así que dentro de esta barriga, lo borro ahora, pero están todos los recursos posibles que cuenta esta sociedad. Por el momento no estoy hablando de comercio con el exterior, así que es lo que hay dentro de esa nación. Bien, si se organiza la sociedad para producir en un extremo, pues produce, digamos, decía aquel ejemplo, solamente robots, solamente tecnología, organiza para producir solamente tecnología, capital. Si se va al otro extremo, pues produce solamente, bueno, en el caso del ejemplo, pizza. Bueno, más bien lo que se quiere hacer alusión es que hay que darle alimento al país. Ellos usan pizza, bueno, pues esa es su cultura, pero es cuestión de hacer el ejemplo del concepto. Tecnología versus alimento. Evidentemente, ninguno de los dos extremos es favorable. Así que hay que buscar una combinación. Bueno, pues una combinación, cualquiera de las combinaciones. ¿Cómo se organiza la sociedad para producir en un punto? En un punto donde, digamos, tenga una combinación de ambos. Una combinación de ambos. Bien. Y si produce sobre la frontera, esa curva convexa, quiere decir que está utilizando de la manera más eficiente los recursos disponibles porque los está utilizando en su totalidad, que también es un caso utópico. No hay tal cosa porque siempre hay algún tipo de desempleo, de alguna manera, ¿no? Un poquito de desperdicio. Que las naciones más organizadas producen, hay naciones que producen cerca de la frontera, ciertamente. Hay naciones que producen cerca de la frontera y tienen una combinación según sus necesidades. Bien, mientras más cerca de la frontera, más eficiencia en la estructura económica. Ahora bien, ese es el dibujo, lo que implica esto, esta gráfica. Vamos a dibujar, a simplificar. Desde la perspectiva del asunto de la toma de decisiones de proyectos. Bueno, volvemos a lo mismo. Se van a utilizar, con esto termino, se van a utilizar recursos de producción. Hay que adjudicar, para hacer un proyecto del otro, hay que adjudicar recursos de producción y ahí el costo de oportunidad. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuáles son los recursos de producción que si se usan en un proyecto no se pueden usar en otro proyecto? O se usan en uno o se usan en otro. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que no hay un proyecto que evaluar, hay varios proyectos que evaluar. En la economía hay varios proyectos que evaluar. No es uno, no es dos, eso es simple. Y no es simplemente uno, sí o no. Después que tienes uno, sí o no, otro sí o no, y digamos, vale la pena, pues tienes 1, 2, 3, tienes sin número. Entonces, ¿cuál de estos proyectos amerita? Bueno, amerita aquel que en comparativa tenga un mayor beneficio social a la sociedad. Esa es la prerrogativa, ¿bien? Teórica de un gobierno.
haciendo el análisis ciertamente cuantitativo. Ambos son cuantitativos. ¿Ven? Los dos criterios. Criterio 1, criterio 2. Final del cuento. Le robé 3 minutos adicionales. Pregunta, alguna pregunta, algún comentario. No, estamos bien. Bueno, pues hemos concluido por hoy. Y si no hay preguntas, pues... Profe, yo lo había preguntado el martes, fue que en ese momento había cortado la llamada. La fecha, digo, yo sé que es muy temprano, pero pregunto si ya tiene pensado fechas de exámenes. Muy buena pregunta, sí. Yo no he organizado tareas todavía. Con suerte organizo tareas de práctica y de repaso y de conceptualización. Esta semana, este fin de semana le adjudico con suficiente tiempo para que la hagan. Entonces estamos a principios de febrero, 4, y a mí me parece que segunda semana de marzo podríamos estar pensando hacer una pruebita. ¿Ok? También es mi interés, como le dije, ir haciéndose algunos pasos en dirección a ir concibiendo, construyendo lo que podría ser su proyecto, su presentación de proyecto a nivel grupal. Así que también van a ir algunos trabajos en esa dirección, como tareas. ¿Vale? Está bien, perfecto, pues gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, muy buen fin de semana. Igualmente, profesora, que tenga buen día. Ay, gracias, Cristian. Tenga un buen día. Gracias, Cristian.